Quien alguna vez estuvo cerca del epicentro de un terremoto seguro entenderá el trauma que le queda. Ya no dormirá tranquilo pensando que puede suceder de nuevo. A mí me ocurrió esto hace muchos años con el terremoto de Caucete, que se sintió muy fuerte en la ciudad de Córdoba. Actualmente se están produciendo muchísimos movimientos telúricos en distintas partes del mundo. Bueno, parece que la Tierra estaba disgustada con tantas explosiones y la guerra y todo lo demás, ¿no? Y le ha dado por moverse. Hoy voy a fabricar una alarma muy simple que lleva solo unos pocos componentes y que te alertará en caso de movimientos telúricos. Acá pueden ver el sistema armado, es una alarma suave, no hace falta que nos vuelva loco el ruido de una sirena. En realidad, bueno, no tenemos que estar espantando ladrones, sino que es para alertarnos y necesitamos tener la cabeza clara para saber qué hacer y no volvernos más locos de lo que estamos, ¿no? Así que bueno, quédate por acá que ya te digo cómo hacerla. Mirá hasta el final, que al último hay una sección de juego que le llamo la trivia, donde podrás tener un momento de recreación y podrás jugar conmigo. Además, si considerás que el video estuvo bueno, podrás ponerle un like y suscribirte al canal. Soy César y te doy la bienvenida a mi espacio. Como siempre, PCBWay patrocina mis videos de electrónica. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB para todos los usos, tanto para proyectos amateur como profesionales. Además, te ofrece servicios de matricería e impresión 3D. Otro servicio que puede beneficiarte es la página de proyectos compartidos, donde podrás pedir las placas directamente sin tener que diseñarlas ni nada por el estilo, y ya esas placas probadas por sus autores, ¿no? Que comparten ahí sus proyectos. Date una vuelta por PCBWay que te ofrece calidad, rapidez y los mejores precios. Este proyecto, muy minimalista por cierto, está basado en un circuito con un único transistor que trabaja de la siguiente manera. En estado normal, el transistor no conduce, es decir, el LED de alerta va a estar apagado y el buzzer también. Cuando en la base de ese transistor recibe un pulso positivo, el transistor empieza a trabajar, se enciende el LED y el pitido del parlantito. Quedarán encendidos por un ratito hasta que se descargue este electrolítico que está acá en la base. Es decir, cuanto más grande sea el valor de ese capacitor, más va a tardar encendida la alarma. Podemos jugar con ese valor para ver hasta cuándo nos gusta que suene, para que no quede tampoco tanto tiempo encendida o sea tan corto el lapso de tiempo que queda encendida. También podemos poner un botón interruptor entre los dos terminales del electrolítico para detener el pitido en forma opcional, ¿no? El transistor que vamos a usar es cualquiera, que sea NPN. Yo he puesto un C33725, que era uno que tenía disponible acá, pero pueden usar cualquier transistor. Vamos a armar el circuito en un pequeño trozo de pertinaz cobreado al que le vamos a hacer tres marcas, como ven acá, con un cúter, y a las dos pistas que están del lado de la derecha las vamos a cortar al medio. Una vez hecho, vamos a soldar el transistor, que como los dije antes, puede ser cualquiera, un 2N2222, BC548, 13003, de una ahorradora. En ese caso de usar el 13003, vean bien los pines, el pinout, para ver dónde está la base, el colector y el emisor, ¿no? Porque no es lo mismo que en el caso del BC548 o el que yo he puesto, que es el C33725. Bueno, acá ya está soldado. Ahora vamos a colocar la resistencia de 15.000 que va desde la base y la soldamos al otro sector de la plaqueta, ¿no?
Ya lo pueden ver acá hecho. Ahora vamos a soldar el electrolítico. Yo puse uno de 470 10 voltios. Es bastante prolongado el tiempo que permanece encendido la alarma, ¿no? Pueden ir probando, por ejemplo, uno de 220 o uno de 100 microfaradios para ver cuál les resulta mejor, ¿no? Bueno, acá ya está soldado desde la resistencia hasta el negativo. Y ahora vamos a soldar el LED. El cátodo va hacia el emisor y el ánodo hacia el negativo de la batería. En paralelo con el mismo también vamos a soldar el buzzer respetando la polaridad, ¿no? Tienen que buscar un buzzer que suene porque hay algunos que no suenan. Vean acá hice una pruebita, tengo varios, y cuando lo alimentamos directamente con 5 voltios o 3 voltios, 3,5 como tengo yo acá en la batería, hay algunos que no suenan. Esos no nos sirven, tiene que ser un buzzer que sí suene cuando le ponemos la tensión, ¿no? Bien, lo soldamos ahí. Si quieren pueden soldar entre el negativo de la batería y el positivo del electrolítico un botón pulsador, yo acá lo he puesto, que es para detener el pitido. Bien, ya hemos soldado casi todo, nos falta agregar la alimentación. Yo en este caso voy a utilizar una batería de celular, de un celular viejo Nokia de 3,7. El positivo va al colector del transistor y el negativo al otro extremo de la placa, que es donde está conectado el negativo del electrolítico. Lo único que nos resta es soldar dos cables que irán al sensor de terremotos. Uno va al positivo y el otro al electrolítico. Son estos dos blanquitos que se ven acá. Bueno, ahora vamos a probar el conjunto. Si unimos estos dos cables blancos, tiene que funcionar el aparato. Y ven, funciona perfecto. Se carga el electrolítico y hace que el transistor trabaje hasta que se descarga. Lo único que nos queda ahora es hacer el sensor, que es muy sencillo, muy simple. Voy a usar un resorte y dos tornillos. El resorte debe ser blandito, no uno que sea muy rígido, porque va a perder sensibilidad. Vean acá cómo lo he armado. Lo pueden pegar sobre alguna plataforma. Yo hice acá con la impresora 3D hice un soporte, pero ustedes pueden pegarlo directamente con la enchastradora a un soporte de madera o lo que quieran, ¿no? Cuando hay movimientos telúricos, el tornillo este que está en el extremo del resorte se mueve, toca al aro que está alrededor del mismo y produce el disparo de la alarma. Bueno, acá lo vamos a armar, lo probamos. Es muy sensible, más mínimo movimiento activa la alarma, ¿no? Y todo el conjunto, si quieren, pueden ponerlo en alguna caja. Recuerden que deben colocarlo en una superficie que sea de mampostería para que no lo active, qué sé yo, un escobazo o algún movimiento involuntario, ¿no? Bueno, como les dije, es una alarma suave, no está espantando ladrones, ¿no? Es solo para avisarnos y no para volvernos locos. Debemos estar tranquilos para actuar correctamente en esos casos. Igual, si quieren, pueden poner una alarma más potente y en lugar de colocar el buzzer, pueden colocar en su lugar un relé y activar, por ejemplo, un timbre o una bocina, ¿no? Bueno, eso fue todo, ¿no? Espero que les haya gustado el proyecto. Si así fue, se agradece que pongan el like y se suscriban picando la campanita para recibir las notificaciones. También podés seguirme en Face y si sos muy fan, podés colaborar picando el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos al juego nuestro de cada semana. Bueno, esta es la foto de la semana pasada. Se trata de un bebedero o comedero para aves de corral antiguo y bueno, le falta una especie de plato en la parte inferior.
está solamente la parte superior. Los primeros en acertar del grupo Premium, el gran colaborador radioaficionado Ricardo de la Calle, y en la publicación Julio Roca. Los primeros comentarios del grupo Premium, mi querido Javi Medrano, y en la publicación otro fiel amigo del canal, Adrián Parano. A los cuatro les mando mi muy afectuoso saludo y mil gracias por el apoyo permanente y estar ahí cada viernes. Hoy la trivia es una colaboración de Rubén Fedeman, a ver si saben decirme de qué se trata esto, ¿no? Este viejo aparato. Para los que no saben cómo se juega, tienen que decir en los comentarios de qué se trata lo de la imagen. También, si quieren colaborar con esta sección, pueden enviarme fotos que tengan ustedes de objetos raros. Deben ser fotos sacadas por ustedes mismos, no vale sacar de internet. Y tienen que decirme, obviamente, de qué se trata, ¿no? Las pueden mandar al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Bueno, mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.